Hola familias de la Viña San Miguel, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que hayan disfrutado de la conferencia que tuvimos este fin de semana, que en realidad fue muy buena. Se preparó toda la gente que trabajó, se esmeró mucho para hacer lo mejor posible. Espero que hayan disfrutado de todo este trabajo. Em, bueno, los saludo a todos, que hayan tenido unas buenas semanas. Y bueno, y me pidieron compartir. Después de tanto tiempo sin verlos, otra vez estoy acá. Bueno, y como ustedes saben, como el tema principal es edificando la vida, y el edificar la vida tiene que ver con crecimiento, ¿cierto? Con que algo crezca. Entonces, relacionado a esto va a ser el tema, ¿ya? Bueno, y hablando de crecimiento, a mí me creció hasta el pelo, miren, tengo colita ya. El Isaac crece, ya está grande, mi chiquitito. Ella va a cumplir 8 meses. Y me voy a tomar una pequeña licencia, hablando de crecimiento. Quiero mandarle un saludo a mi mamá que está de cumpleaños hoy día, 1 de noviembre. Te quiero mucho, mamita, que Dios te bendiga mucho y que cumpla los sueños que tienes en el corazón, que son los propósitos de Dios. Ya que los propósitos de Dios estén en tu corazón y se cumplan. Te quiero mucho. Ya, perdón por esta licencia, pero tenía que hacerlo. Justo me tocó el día de su cumpleaños predicar. Em, bueno, y también, aparte de que hayan disfrutado la conferencia, ojalá que se hayan podido juntar algunos para ver la conferencia, recordar que también el 31 celebrábamos el Día de la Reforma, el Día de la Reforma Protestante, lo que como se llama acá, el Día de la Iglesia Evangélica, el feriado oficialmente así se llama. Entonces, para empezar, quiero hablar un poco de esto, un poco de la Reforma Protestante, haciendo alusión a este evento importante que celebramos ayer sábado 31 de octubre. ¿Ya? Eh, pero lo voy a ver en cierto aspecto, porque el otro día por YouTube me puse a ver una conferencia con que el tema principal era como el legado de la reforma. Y se hablaron varios puntos, pero el punto como que me gustó a mí, lo voy a exponer ahora, que bueno, ahí explicaba que antes de la reforma, antes de la irrupción de Lutero, en su tiempo en Alemania, el contexto social de, de, de la Europa, mm, de la Europa del siglo XVI, de ese tiempo, es que la mayoría de las personas eran incultas, eran analfabetas, ¿ya? Tenían trabajos menores, campesinos, etcétera, ¿ya? Y eran pocas las personas que eran letradas, que tenían estudios en esa época. Entre ellos estaba la iglesia de Occidente en ese tiempo, que era la iglesia católica, junto con sus sacerdotes, ¿ya? Ellos, aparte de saber leer y escribir, sabían otros idiomas, sabían latín, por ejemplo, ya que el idioma oficial para la Biblia en ese tiempo era el latín. Entonces eran muy cultos los sacerdotes, los curas de ese tiempo, ¿ya? Y bueno, y en ese tiempo ese era el idioma oficial para la Biblia. Entonces, tener la Biblia en el idioma natal del país donde vivías, en Europa, era casi una herejía. Entonces, no, poniéndonos en el lugar de la persona común que vivía en ese tiempo, una persona analfabeta, que no tenía acceso a la Biblia, y si tenía acceso tenía que saber latín para saber qué es lo que decía la Biblia. Las misas eran en latín también, entonces cero posibilidad, vivía en la oscuridad total acerca de Dios. Lo único que podían saber eran unas pequeñas cosas que a lo mejor el cura podría hablar en el idioma natal, o algunas representaciones que se hacían en las plazas antes, sobre temas bíblicos, pero nada más. No, prácticamente la persona común no tenía acceso a Dios de ninguna forma. Eh, bueno, y en 1517 llegó Lutero con sus ideas locas de reformar la iglesia. Eh, eh, bueno, estas ideas locas, bueno, contar que Lutero no fue el primero que quiso cambiar algunas ideas que estaban mal en la iglesia de ese tiempo o en los siglos anteriores.
hubieron varios pre-reformadores o proto-reformadores, como se le llaman, pero no tuvieron una buena acogida y no tuvieron la suerte de Lutero, que no, Lutero, aunque fue perseguido, no lo alcanzaron a matar en la hoguera. Muchos de los predecesores de Lutero murieron, lamentablemente. Pero Lutero tuvo éxito en ese sentido. Lutero pudo hacer un cambio, y estas ideas locas se pueden resumir en 5 puntos, ¿ya? Que se le llaman las 5 solas. Eh, que solas porque está escrito en latín como los 5 puntos, que son sencillos. De hecho, algunos deben tener todavía un imán para el refrigerador que se regaló en un día de la Reforma. La Viña San Miguel le regaló a varios un imán y los pueden buscarlo, que llevan un par de años, 3, 4 años en la viña, que más o menos en ese tiempo se regaló. Bueno, los voy a decir ahora. Las 5 solas son la sola escritura, sola fide, o solo por fe, o sola escritura es solo la escritura, eh, sola gratia, o solo por gracia, solus Christus, solo por Cristo, y soli Deo gloria, o solo la gloria para Dios. ¿Ya? En el aspecto que yo me voy a enfocar es solamente en una de estas, ¿ya? En una de estas, y de eso va a tratar el tema. ¿Ya? Me voy a enfocar en la sola escritura, o la sola escritura. Lo que quiere decir esto, lo que quería decir Lutero, era de que por medio de la escritura, o sea, la Biblia, es la máxima fuente de autoridad para el creyente, ¿ya? Y por ende debería estar accesible para todo creyente, para que tenga una revelación y una relación directa con Dios a través de la palabra, ¿ya? Cosa que no pasaba antes de Lutero. Y esta revelación de Lutero lo hizo seguir metiéndose en líos con la Iglesia Católica. Entonces Lutero, a la mala, tradujo la Biblia al idioma natal de su país, el alemán, ¿ya? Y justo en ese tiempo, coincidentemente, como que fuese por azar, como que nadie controlara esto, apareció un tipo de apellido Gutenberg que justo en ese tiempo inventó la imprenta. Entonces, el primer libro que se imprimió fue la Biblia de Lutero. Entonces, gracias a estas coincidencias de la historia, sabemos que Dios tiene el control de la historia. Yo estoy siendo irónico. Gracias a esta coincidencia de la historia, Martín Lutero pudo imprimir Biblias, en alemán. Y este germen que formó Lutero se expandió por gran parte de Europa. Esta reforma no solamente quedó en Alemania, sino que se expandió a varios países. De hecho, estas ideas de Lutero, de la reforma protestante, dividió Europa en dos. Así como a grandes rasgos, Europa del norte quedó protestante y Europa del sur quedó católica, ¿ya? Así como en grandes rasgos, no es un gran detalle, ¿ya? Entonces, ahora los países protestantes tenían la libertad plena y tenían ya el invento de la imprenta para que cada persona tuviese una Biblia y así pudiese tener una relación directa con Dios. Pero hay un pero. No sé si se acuerdan lo que les dije, cómo vivía la sociedad en ese tiempo. La sociedad civil común, campesina, esta sociedad era analfabeta, no tenía ninguna educación. Entonces, aunque tú le regales 10 Biblias, no va a servir, aunque se las regales en el idioma natal de ellos, no sirve de nada. Entonces, un problema para la reforma. No todo era tan bonito, tenían varios obstáculos que superar. Eh, entonces, por ejemplo, ocurrió una idea inédita en 1536, poco tiempo después de la Reforma, en Suiza, perdón. En Suiza, país protestante, en su capital Ginebra, me parece que es la capital, si no me equivoqué, no. En Ginebra ocurrió la idea de hacer la primera escuela, colegio,
gratuito, accesible para todo el mundo y de calidad. Para todas las personas, no importa el rango social, si eres rico, eres pobre, eres campesino, no. Esta era la primera escuela pública, gratuita y de calidad. Me suena ese eslogan, suena mucho en este último tiempo, pero ya en 1536 se forma este hito histórico por medio de la reforma de hacer esta escuela obligatoria, gratuita y de calidad pública. ¿Ya? El objetivo de esto, después lo voy a nombrar. También en Escocia ocurrió algo parecido. En Escocia, también país protestante, eh, la iglesia en su credo de fe, en uno de sus puntos, era el poner iglesias, que sea iglesias, escuelas públicas y de acceso libre para las personas. Eso era en 1547. Voy a revisar. Sí, 1547. Tener escuelas públicas en todas las ciudades de Escocia, para que la mayor cantidad de gente pueda aprender a leer y escribir. Sin ir más lejos, eh, en Estados Unidos, por la influencia de Inglaterra, país protestante también, eh, eh, tres de las universidades más grandes que existen hasta el día de hoy, no sé si han escuchado de Harvard, han escuchado de Yale o de Princeton, estas tres universidades que son íconos de la educación a nivel mundial. Estas universidades fueron fundadas por cristianos protestantes, por puritanos, una de las tantas denominaciones eh, de la iglesia protestante. Puritanos fundaron lo que es la Universidad de Harvard, Yale y Princeton, íconos de la educación a nivel mundial. Usted, usted bueno, genial todo lo que provocó la reforma, una de las tantas cosas que provocó. Eh, pero ustedes saben cuál era el objetivo principal de estos cristianos. No era darle el principal objetivo, aunque era uno de los objetivos, no era darle una educación de calidad a las personas, sino el principal objetivo es que estas personas tengan esta educación de calidad. ¿Para qué? Para que puedan leer y escribir. ¿Para qué? Para cuando tengan una Biblia la puedan leer y escribir. ¿Y para qué? Para que ellos puedan tener una revelación y una relación directamente con Dios a través de su palabra. Esa era la motivación principal. Aunque es muy popular el eslogan hoy en día, por lo menos en nuestro país, de la educación gratuita, pública y de calidad, eh, ese era el medio para la iglesia protestante de ese tiempo, para el fin de que toda persona tuviese acceso libre a la palabra de Dios, pudiese tener las herramientas para poder leerla y entenderla. ¿Ya? La iglesia protestante, desde los inicios, em, eh, em, ha sido muy importante el tema de la Biblia, de la escritura, de tener acceso libre a la escritura, de leerla, estudiarla. De hecho, hasta el día de hoy, no sé si ustedes sabían que la Sociedad Bíblica Chilena se dedica a traducir Biblias en varios idiomas. Bueno, la Sociedad Bíblica a nivel mundial en realidad, pero la chilena en específico, no sé si ustedes sabían, existe acá en Chile lo que es el Nuevo Testamento en Mapudungún, gracias a ellos. También existe el Nuevo Testamento en romané, que es el idioma de los gitanos, el Mapudungún de los mapuches. Em, También en Colombia hay una iniciativa súper bonita. Están haciendo la primera Biblia el lenguaje de señas para los sordos. Todavía no se está haciendo todavía no está terminada, pero se está haciendo, ya se está desarrollando. Entonces, como ven, muy importante para la reforma protestante hasta el día de hoy, la Biblia. Muy importante el que cada cristiano tenga una relación directa con Dios a través de la Biblia. Y bueno, importante el legado que dejó la Reforma Protestante, aparte de todo el legado educacional que dejó legado en ciencias,
en economía, en sociedad, en las leyes, en política. Ojalá nosotros hubiésemos, o Latinoamérica hubiese sido colonizada por un país protestante, pero bueno, es lo que nos tocó. Bueno, bueno, como base para todo cristiano, eh, para la iglesia protestante, es la lectura bíblica. Y así lo entendieron desde Lutero en adelante. Ahora, en la actualidad, lamentablemente, ocurre un hecho muy lamentable. Ocurre un hecho muy que no debería pasar, pero pasa. A muchas personas lo denominan analfabetismo bíblico, a pesar de que ya el analfabetismo normal ya casi no existe en nuestro sector del mundo, en Occidente. Existe lo que es el analfabetismo bíblico. Esto se lo voy a graficar con una encuesta. Se hizo una encuesta hace un par de años en Estados Unidos, país que como el protestantismo es como la base de la cultura en Estados Unidos. ¿Ya? Se hizo una encuesta a cristianos. Se encuestaron a 2.500 cristianos. 2.500 cristianos, y estos cristianos se les hizo la pregunta de cuántas veces leen la Biblia, si la leen a diario o cada cuánto tiempo la leen. ¿Ya? Uno pensará que la mayoría la leerá todos los días, ¿cierto? El dato dio de que solamente el 32% de los cristianos encuestados leen la Biblia a diario. Ni siquiera alcanza a ser un tercio de la población cristiana de esta encuesta que refleja la población cristiana. Solamente el 32% lee la Biblia a diario. Como el otro extremo, el que no la leía casi nunca, era un 12% que no la lee nunca o rara vez lee la Biblia. Lamentable el dato, muy lamentable. Y tener en cuenta que esta encuesta tomó en cuenta solamente a cristianos activos, cristianos que regularmente van a la iglesia todas las semanas o participan de alguna forma en la iglesia todas las semanas. Y sabemos que no todas las personas que se dicen ser cristianos evangélicos no van todos regularmente a la iglesia. Entonces ese 32% se reduce más porque se reduce a los cristianos que van regularmente a la iglesia, no a todos los cristianos. Entonces esto nos da para pensar, todo el legado de la Reforma, todo por lo que se luchó, al parecer no se está desvaneciendo en nuestra generación. Y nosotros nos preguntamos hoy en día, muchos cristianos dicen, ¿por qué la iglesia ha perdido fuerza en la sociedad? ¿Por qué la iglesia no es culturalmente relevante en nuestras ciudades? ¿Por qué la iglesia no hace un impacto en las personas que están afuera de la iglesia? Y bueno, hay varias causas, la verdad, pero una de las causas principales para mí es que si nosotros, siendo cristianos, participando en iglesia, apenas conocemos al Dios que decimos seguir, ¿cómo le vamos a enseñar a las personas de afuera este Dios que nosotros apenas conocemos? ¿Cómo se los vamos a mostrar a estas personas que no saben nada? Nosotros les vamos a mostrar casi nada a estas personas. Eso es fatídico, es totalmente malo. Y otro mal relacionado a este analfabetismo bíblico, y lo transliteré, por decirlo, en Romanos 12.2, lo que nos dice Romanos 12.2. Voy a buscar Romanos 12.2. Romanos 12.2. Es conocido Romanos 12.2. Yo lo voy a leer en NBI, ya versión NBI. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, yo como lo transliteré esto, es que ¿cómo vamos a conocer la buena voluntad de Dios?
si no conocemos su palabra. Entonces, si no conocemos su palabra, ¿cómo nuestra mente será transformada por Dios? Entonces, si nuestra mente no es transformada por Dios por medio de su palabra porque no la conocemos, eh, por ende, nos vamos a moldar a la filosofía de este mundo actual. Y por ende, nuestro cristianismo, nuestra iglesia pierde fuerza, porque ya no está guiada por la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces lo hice como en retrospectiva este pensamiento. No sé si les hace sentido. Ahora vamos a leer Colosenses 2.8. Colosenses, después de Filipenses. Colosenses 2.8 dice así: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engaña filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. ¿Ya? Hay que tener cuidado porque lamentablemente hay mucho joven que, como no encuentra las respuestas en la iglesia, las encuentra en filosofías del mundo. Y por eso es que mucho joven se va fuera de la iglesia, porque las personas que deberían guiarlo, principalmente en su casa, su familia, pero líderes, tampoco tienen tanto conocimiento, y estas personas, como no encuentran respuesta, buscan respuesta en otros lados. Si nosotros no somos capaces como iglesia de dar respuesta a las personas que la están buscando, las van a buscar en otros lados, las van a buscar afuera de la iglesia. Ya, como dijo C.S. Lewis, un autor que me gusta mucho, siempre lo cito, la verdad. Él dijo lo siguiente: eh, si no estudias teología, no quiere decir que no tengas ideas acerca de Dios. Pero si no estudias teología, no quiere decir que no tengas ideas acerca de Dios, pero tendrás muchas ideas equivocadas acerca de Dios. ¿Ya? Tampoco le estoy diciendo métanse a un seminario y estudien teología, ¿ya? Pero entendiendo la teología como el estudio de Dios, en realidad todos estamos haciendo teología leyendo la Biblia, porque todos leyendo la Biblia estamos buscando alguna idea acerca de Dios, estamos buscando a Dios y estamos estudiando su palabra. Entonces, de cierta forma, todos somos teólogos, no formalmente, pero sí estamos buscando respuestas en Dios, estamos buscando su palabra. Entonces, si no sabemos algo de teología, vamos a tener muchas ideas equivocadas de Dios. Entonces, por eso surgen el Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, o sectas pseudo cristianas. eh, Ocurren por estas ideas equivocadas de Dios, por la falta de teología. Eh, entonces, nosotros deberíamos leer y meditar sobre su palabra, edificar nuestra vida en torno a la palabra de Dios, edificar nuestros pensamientos, nuestra mente acerca de la palabra de Dios, ¿ya? Porque la palabra en sí misma, aunque nosotros no tengamos una mayor capacidad intelectual, la palabra misma tiene poder en sí para nosotros. Eso lo podemos ver en Hebreos 4.12. Ya, voy a buscar Hebreos 4.12. Hebreos. Ya, Hebreos 4.12. Dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, aunque podemos tener distintos niveles educacionales, solamente el buscar la palabra de Dios hace un poder transformador en la vida, transformador que va desde adentro hacia afuera, un poder que nos cambia nuestro estilo de vida. Se los insto a crecer en la palabra de Dios, los insto a edificar nuestra vida en torno a lo que Dios nos quiera decir diariamente. Bueno, como les decía,
el Isaac está creciendo, ya va a cumplir 8 meses, ahora es la quincena, el 16 de noviembre. Este crecimiento no se da de la nada, ciertamente. Este crecimiento se da con un esfuerzo de alimentarlo todos los días. Ahora ya está comiendo comida, entonces ya no es solamente pecho, entonces se alimenta todos los días y ese alimento tiene que ser diario para que él pueda crecer sano y fuerte. Eh, no le podemos dar cualquier comida tampoco, no le podemos dar una papa frita, podríamos, pero le estamos haciendo un daño. Eh, no le damos bebida gaseosa. eh, no, no si queremos que él crezca sano y fuerte, en este momento de su vida no le podemos dar nada de eso. Así ocurre con nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual quiere crecer sana y fuerte, no podemos alimentarnos de vez en cuando, un par de veces a la semana, o unas cuantas veces al mes. Tampoco comer comida chatarra, comer comida rápida, sacar el pancito de vida y quedarme solamente con eso. No, nuestra comida espiritual tiene que ser diaria, como si lo puedes leer después en Salmo 1 del 1 al 3, habla el salmista de que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Entonces, como nosotros oramos, o como Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, darnos nuestro pan cada día, si el pan físico lo pedimos cada día que Dios nos dé, cuanto más el pan espiritual, el alimento espiritual, ¿cierto? Em, y haciendo alusión al pan, como dijo Jesús, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces nosotros vivimos por la palabra de Dios también. Nuestra vida espiritual depende de nuestro crecimiento en la palabra de Dios y diariamente. ¿Ya? Acá voy a nombrar algunos aspectos de cómo crece nuestra vida dedicando tiempo a la lectura y cómo se edifica nuestra vida, cómo va en crecimiento nuestra vida, qué aspectos de nuestra vida crecen al leer diariamente la palabra de Dios. Ya los voy a decir acá. Eh, Dice, mantenemos una relación cercana con Dios. Esta relación cada día es más cercana. ¿Ya? Aprendemos a conocer la voluntad de Dios cuando leemos la Biblia. Nos ayuda a fortalecer nuestra fe, ¿ya? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, como dice en Romanos. Nos ayuda a crecer en sabiduría. Hay hasta libros de sabiduría en la Biblia. Hebreos, que sea no, me equivoqué. Eclesiastés. Bueno, Hebreos también da sabiduría, pero a lo que iba era Eclesiastés, Proverbios, que específicamente nos enseña sabiduría. Nos inspira a adorar a Dios. La Biblia, la grandeza y los milagros y cómo las personas salen de inconvenientes, nos anima a ver la grandeza de Dios y adorarlo de forma natural. Nos enseña a ser como Jesús, ya que uno de nuestros sentidos como una de nuestros propósitos como cristianos es asemejarnos cada día más a Cristo. ¿Y cómo vamos a asemejarnos cada día más a Cristo si no conocemos los mandatos de Cristo? ¿Y dónde están los mandatos de Cristo? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las cartas, en el resto del Evangelio. Entonces, queremos ser como Cristo. Nos da esperanza en tiempos difíciles. Ahora mismo estamos viviendo en tiempos difíciles y la Biblia nos da esperanza. Como se dice popularmente, la esperanza es lo último que se pierde. Y la Biblia dice que solamente tres cosas van a permanecer: el amor, la fe y la esperanza. Entonces, la Biblia nos enseña esto. Nuestra única esperanza de vida es Dios y una de las formas de alcanzar a Dios es por medio de su palabra. Como dijo Pedro en los evangelios, ¿a quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Podemos buscar palabras de sabios, de personas eruditas, pero son palabras que se van a ir, palabras que se gastan, palabras que no van a durar para siempre.
¿Dónde más podemos ir si no solo a Jesús? Solamente Jesús nos puede dar palabras de vida eterna. Tomemos esta actitud de Pedro de aferrarnos a la palabra con todo, porque solamente en ella encontramos motivación, encontramos aliento, encontramos esperanza, encontramos a Dios. Eh, Volvamos a nuestros orígenes. Como les enseñaba al principio, para el principio de la Reforma Protestante era muy importante la palabra de Dios. Solamente por la palabra de Dios, el creyente, solamente la palabra de Dios tiene autoridad para el creyente. Edifiquemos nuestra vida en torno a la palabra de Dios. Los animo a crecer en la palabra de Dios, como tips para leer la palabra de Dios que les podría dar. Si ustedes leen 3 capítulos diarios, van a leer la Biblia entera en un año. Y como gran matemático que soy, si leen 6 capítulos, la leen en medio año. Soy seco. Pueden leer un libro específico, pueden leer un tema que les guste. En realidad tenemos que crecer en la palabra de Dios. Alguien que no quiere crecer se estanca y se muere. Tenemos que seguir creciendo cada día. Y este crecimiento, aunque no principalmente, aunque sí depende de forma parcial, pero principalmente no depende de lo que puedan enseñar pastores y líderes, ya que el crecimiento es personal, ¿ya? Pastores y líderes no van a estar siempre contigo las 24 horas para animarte y decirte, oye, tienes que leer, oye, tienes que aprender, o darte todas las respuestas, ya que tampoco somos Dios, no te podemos dar todas las respuestas. Pero tú mismo puedes buscar las respuestas, y si tienes dudas, obviamente vas a tener el apoyo del liderazgo cristiano. En la Viña San Miguel estamos todos, todo el liderazgo está abierto a ayudarte en este crecimiento. Si tienes dudas, de hecho, no voy a decir el nombre, pero hay alguien en los juveniles que periódicamente me está preguntando dudas bíblicas. Le mando un saludo a esa persona. Esa persona sabe quién es y siempre chateamos harto con relación a esto. Se alargan las conversaciones con relación a la Biblia. Entonces, insto con esta misma motivación de esta persona de los juveniles a que busquen en la palabra de Dios motivación, fe, esperanza, aprendizaje, eh, porque este crecimiento es el que nos va a sostener en tiempos difíciles. Pero tampoco caigamos en ese extremo de solamente aprender. Hay un teólogo gringo, pastor también, que me parece que falleció hace poco, que es R.C. Sproul o Robert Charles Sproul, que dijo estas palabras: no es cuánta Biblia sabes, sino cuánta Biblia vives, ¿ya? Entonces podemos leer la Biblia completa decenas de veces, podemos sabernos versículos de memoria, podemos dar cátedras de lo que dice la palabra de Dios, pero si no llevamos esta enseñanza a la práctica, no sirve de nada. Como habla en Corintios 13, parece que es primera de Corintios 13, que si no hay amor en las cosas que hacemos, no sirven de nada. Entonces podemos ser alguien muy seco en la palabra de Dios, pero si no la aplicamos en nuestras vidas y a la vida de nuestro prójimo, no sirve de nada. Y estas mismas palabras que dijo estas personas, este teólogo, se reafirman en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Vamos a buscar. 2 de Timoteo. Ya, estoy cerca. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, el fin último de la palabra de Dios, aparte de enseñarnos, de corregirnos, de mostrarnos justicia,
es para que todo siervo de Dios, todo creyente está capacitado para toda buena obra, ¿ya? Entonces no sirve de nada este conocimiento teórico si este conocimiento de la palabra de Dios no lo llevamos a la práctica. Entonces los motivos que este crecimiento no sea solamente intelectual, sino práctico, que podamos edificar nuestras vidas por la palabra de Dios y asimismo ayudemos a edificar la vida de otros en amor, con toda buena obra por la cual vamos a estar capacitados por medio de, de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, para ir terminando, quiero dejarlo con algunos versículos que salen en Juan 8, 31, 32. Estoy buscando. Ya, Juan 8, 31, 32 dice así. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, fuerte lo que dice Jesús. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Entonces, nosotros con esta meta que nos pone Jesús, nos podríamos considerar realmente sus discípulos para mantenernos fieles a su enseñanza, a sus enseñanzas. Conocemos sus enseñanzas, hemos leído los evangelios, hemos leído un evangelio, hemos estudiado parte de la enseñanza de Jesús que sea. Conocemos cuáles son las enseñanzas de Jesús, podemos llamarnos sus discípulos. Se los dejo con la motivación de que nos preparemos como buenos discípulos, porque lo que dice después, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hay muchas corrientes ideológicas, bueno, siempre han habido muchas corrientes ideológicas, pero hoy es muy masivo por la globalización. Entonces, hay muchas verdades, como se dice, hay muchas posverdades. Entonces, podemos sin querer, por no conocer las enseñanzas de nuestro maestro, llegar a adoptar una de estas posverdades y vamos a llegar a ser esclavos de estas posverdades, que son verdades a medias, muchas de ellas. Entonces, lo que nos propone Jesús es que busquemos la verdad en sus mandamientos, en sus enseñanzas. Y así vamos a ser verdaderamente libres. Los insto a que seamos verdaderamente libres por medio de la palabra de Dios. Y para terminar, los quiero dejar con Juan 10, del 27 al 28. Dice así. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Bueno, voy a leer el 29 también. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Entonces, esta es la promesa de Jesús, nuestra esperanza de vida. Como dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen porque me conocen y yo las conozco. Entonces, realmente podemos distinguir la voz de Dios, podemos conocer cuál es la voz de Dios, cuál es la voz de nuestro pastor. Realmente Jesús es nuestro pastor, somos parte de sus ovejas, seguimos realmente la voz y las enseñanzas de Jesús. Entonces los animo a seguir la voz del buen pastor, la voz de este buen pastor, y los animo a que las enseñanzas del buen pastor y de nuestro Dios sean la base para edificar nuestra vida. Edifiquemos nuestra vida en torno a la palabra de Dios. Volvamos a los orígenes
de, de nuestra concepción cristiana, en la Reforma Protestante solo la Escritura. Es solamente por la Escritura está la autoridad máxima de la revelación divina. Recuperemos el valor del Evangelio en nuestras familias, para poder llevarlo a nuestras sociedades, para, para que sí se pueda hacer fortalecida nuestra iglesia. Filtremos toda filosofía del mundo que quiera ingresar a la iglesia. Nosotros no nos tenemos que amoldar a las filosofías del mundo. Nosotros tenemos que filtrar la filosofía del mundo por medio de la palabra de Dios. Sigamos la voz de nuestro pastor. Si queremos edificar nuestra vida en torno a algo, edifiquémosla en torno a las palabras de Jesús, ya que Jesús nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Muchas gracias, iglesia. Vamos a orar para terminar el culto de hoy, ¿ya? Dios, te doy gracias por la oportunidad de poder enseñar en mi iglesia, que la siento mi iglesia, no que sea mi propiedad, sino que yo soy parte de esta iglesia. Por eso siento que es mi iglesia. Gracias, Padre, porque tú nos enseñaste, Dios, que en tu palabra, Señor, solamente en tu palabra podemos encontrar esperanza, solamente en tu palabra podemos crecer, podemos edificar nuestras vidas, Dios. Solamente por tu palabra, Señor, podemos fortalecer nuestra fe. Solamente por tu palabra encontramos la verdad, la única verdad, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos, Dios. Dios, te doy gracias por las personas que escucharon, por mis amigos, hermanos de la Viña San Miguel y por todo aquel que pueda haber escuchado esta predicación. Te pido que te reveles cada vez más a tu iglesia, Dios, por medio de tu palabra, que podamos intuirnos más, Dios, que no seamos analfabetos bíblicos, como el término que se ocupa hoy en día, que podamos diariamente leer de tu palabra, aunque sea un capítulo o una enseñanza, que podamos tener tiempo para que nos hagamos el tiempo, porque tiempo tenemos, ya que las redes sociales nos manifiestan que tenemos mucho tiempo de ocio, por ejemplo, que ocupemos parte de ese tiempo para poder edificar nuestra vida en torno a tu palabra, Dios. Gracias, Dios, por este bello fin de semana que tuvimos como iglesia, la conferencia, el Día de la Reforma, que es algo hermoso de poder recordar, el día domingo de reunión, Señor. Te pido por los cambios que podemos tener como iglesia y como sociedad en Chile, que tú seas guiando, Dios, tú seas guiando a nuestra nación. Gracias, Padre, por todo esto. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. En tu nombre. Amén. Bueno, amigos, que tengan un buen domingo. Que Dios los bendiga mucho. Y que, como se dice, desde mañana empiecen la dieta. La dieta de leer la Biblia. Desde mañana, o si quieren hoy día mismo, mejor, empiecen a leer la Biblia. Y puedan tener una relación directa y no procesada a través de lo que pueda enseñar algún líder o algún maestro que les sirve para su edificación, pero más les sirve su crecimiento personal. Gracias, que estén muy bien, que Dios los bendiga a todos, los quiero mucho. Chao.